Iniciamos con unos conceptos fundamentales de geometría. Por ejemplo, el primer concepto, ¿qué es un ángulo? Fíjense, aquí yo tengo un ángulo y todos generalmente lo graficamos así, pero ¿qué es un ángulo? Entonces yo puedo decir que el ángulo es la rotación. Ojo, es una rotación que se da cuando un lado inicial, este es un lado inicial, que fíjense que esta se llama una semirrecta, o sea, la mitad de una recta. Recuerde que esta flecha quiere decir que esta recta va hasta el infinito. Entonces, cuando esta semirrecta, que es el lado inicial, gira alrededor de un punto que se llama vértice, ese giro lleva hasta un lado terminal. La recta finaliza en un lado terminal. La cantidad de giro que se ha llevado desde el lado inicial al lado terminal es lo que definimos como ángulo, que sería lo siguiente. Entonces, observemos aquí la figura, mi lado inicial es esa línea roja. Entonces, fijémonos en el lado inicial, es esa flecha roja que acabé de trazar. Entonces, cuando este lado inicial rota, empieza a hacer una rotación, ahí va marcando ángulo, o va rotando cierta cantidad de ángulo, hasta que lo posiciono en cierto punto que se llama el lado terminal. Entonces, cuando llevo esta semirrecta del lado inicial al lado terminal, rotando alrededor del vértice, he hecho cierto recorrido, cierto barrido, ese barrido lo llamo ángulo. Eso es lo que es un ángulo. Ahora, la cantidad de barrido pues se mide en dos formas. Bueno, hay tres formas realmente. La forma más común es en grados. Entonces, este barrido puedo yo decir o puedo mirar allá cuántos grados hice en este barrido a partir de un aparatico que se llama transportador. Y entonces vamos a decir que las partes de un ángulo es un lado inicial, un lado terminal, un vértice y el ángulo propiamente, que lo vamos a marcar con una letra griega, generalmente empleamos teta. Ahora, estos ángulos, acá fíjese que el lado inicial está en cualquier parte y el lado terminal pues también está en cualquier parte. Pero hay una notación que es la que vamos a utilizar, que es un ángulo en posición normal o en posición estándar. ¿Qué es eso de un ángulo en posición estándar? Entonces, cuando yo me referencio con los ejes coordinados X y Y fíjense, coloco el lado inicial de ese ángulo, si lo ven, lo posiciono sobre el eje X, aquí está, mi lado inicial está ahí posicionado sobre el eje X, y hago la rotación, el lado terminal pues está donde finalice la rotación, pero el lado inicial está ahí, anclado, ¿no? Anclado al eje X positivo. Siempre que mi lado inicial esté anclado al eje X positivo y desde ahí gire el lado terminal, voy a decir que el ángulo está medido en posición estándar. Obviamente, el vértice debe coincidir. Miren que este es el vértice del ángulo y está coincidiendo con el origen del sistema cartesiano, ¿no? Que es el origen del sistema cartesiano. Y eso lo conocemos como un ángulo medido en posición estándar o ubicado en posición estándar. Bueno, hay algunos ángulos especiales muy característicos y tenemos que mirar la nomenclatura para medirlos. Entonces, un ángulo especial es el ángulo de 360 grados. Es especial porque fíjese que esta flechita acá o este rayo es el lado inicial. Recuerden que en posición estándar siempre el lado inicial coincide con el eje X positivo. Entonces mi lado inicial está coincidiendo con el eje X positivo. Pero yo hice la rotación y después de que hice la rotación, el lado terminal está coincidiendo con el lado inicial. O sea que lo que hice fue hacer un giro de una vuelta completa. En una vuelta completa, entonces decimos que el ángulo que se barrió fue 360 grados. Este es uno de los ángulos especiales. Otro ángulo especial es cuando mi lado inicial siempre va a estar ubicado sobre el eje X positivo y mi lado terminal está en la cuarta parte del cuadrante, o mi lado terminal está coincidiendo con el eje Y positivo, ¿cierto? Este es el eje Y positivo. En este caso, el ángulo que se ha barrido son 90 grados y este lo llamamos un ángulo recto. Ahí está, lo llamamos a este ángulo el ángulo recto. Bueno, y este ángulo, ojo, el ángulo, fíjese que la flechita me dice cómo se midió. La flechita me dice, arrancó del eje X positivo y empezó a girar en dirección antihoraria. Cuando giro en dirección antihoraria,
el ángulo lo voy a considerar positivo. Pero acá, fíjense, el lado inicial sigue estando sobre el eje X positivo. Ahí está, sobre el eje X positivo mi lado inicial, pero ya no roté en sentido antihorario, sino que hice que esta flechita o esta semirrecta rotara en el otro sentido, en el sentido horario, y llegó hasta acá. ¿Cuánto rotó? 90, 180, 270. 270 grados rotó, pero rotó en sentido horario. Entonces los ángulos que rotan en sentido horario voy a decir que son negativos. Otro ángulo especial es este ángulo. Este es nuestro lado inicial, ¿cierto? Siempre pegado al eje X positivo, mi rayo. Pero ahora lo hago girar en este sentido. Y giró exactamente media vuelta. Recuerden que este es el ángulo de 180 grados y que este se llama el ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano, pues es un ángulo de 180 grados. Y se llama llano porque precisamente queda sobre una horizontal. Las dos líneas quedan sobre una horizontal y entonces sencillamente estos dos me forman una recta que va de lado a lado. Y para llevar una recta hasta el otro lado se necesitan 180 grados. Bueno, estos son ángulos especiales. Los siguientes son los ángulos coterminales. Entonces, yo puedo tener un ángulo, miren. Entonces, como siempre, mi lado inicial, aquí, pegado al eje X positivo. Y roto este segmento de recta, o este rayo, la roto. Y la roto cierta cantidad, cierto ángulo, teta. ¿Listo? Supongamos que este teta, supongamos que fueran 30 grados. O sea que la rotación que este rayo lo hice girar 30 grados. Listo. Quedó en cierta posición final. Bueno, aunque aquí honestamente ese ángulo está lejos de ser 30 grados, está más cerca a 50 grados. Bueno, supongamos que son 50 grados. ¿Listo? Entonces que yo lo tenía a mi lado inicial acá, hice la rotación y rotó un ángulo teta de 50 grados. Resulta que yo puedo hacer lo siguiente, puedo coger esta línea, este lado inicial, hacerlo rotar una vuelta completa y seguir con rotación y llegar después de la vuelta completa, después de hacer la vuelta completa, subir los 50 grados más. Y entonces me quedarían dos rayos superpuestos, fíjense. Que queden dos rayos superpuestos es que hay dos ángulos ahí. ¿Cuánto es este otro ángulo? Entonces, fíjense, como yo hice lo siguiente, miren la línea acá, miren la línea curva, sigan la curva, yo hice lo siguiente, di una vuelta, dijimos que en una vuelta hay 360 grados, pero seguí subiendo 50 grados más, entonces aquí tendré 360 grados más 50 grados más, igual a 410 grados. Aquí tengo dos ángulos, el ángulo del segmento rojo, o del rayo rojo, que son 50 grados, y el ángulo del segmento azul acá, que está superpuesto, que es 410 grados. Estos dos ángulos, el ángulo de 50 y el ángulo de 410, tienen el mismo lado inicial, el mismo lado terminal, ahí está, el mismo lado terminal, pero uno rotó una vuelta más que el otro. Sin embargo, comparten su lado inicial, su lado terminal, son igualitos. Estos ángulos así son llamados, o nosotros decimos que el ángulo de 50 grados es coterminal, este de 50 grados es coterminal con el de 410 grados. Ángulos coterminales. Entonces la palabra coterminal quiere decir que comparten la terminación, que tienen la misma terminación, pero las rotaciones son diferentes. ¿Cuántos ángulos hay coterminales a un ángulo? Entonces, el ángulo con el que yo partí fue el de 50 grados. Ya encontré que hay uno coterminal cuando yo doy una vuelta, roto 50 grados más y paro ahí. Entonces, formo el ángulo 410 y ese es coterminal. Pero hay otro. Si yo arranco con mi lado inicial acá, fíjense la rotación que voy a hacer, miren el lado inicial, y hago esta rotación, miren. O sea, ya en sentido, ¿qué? Horario. Entonces recuerden que el ángulo es negativo, pero no doy la vuelta completa, sino paro acá, paro exactamente encima del ángulo de 50 grados. Listo, entonces paré encima, que es la línea verde, entonces hice esta rotación, ¿listo? Desde el lado inicial hice esta rotación y paré aquí encima, línea verde, entonces el ángulo quedó acá, miren. 50 grados antes de dar la vuelta completa.
50 grados antes de dar la vuelta completa quiere decir, ojo, recuerden, la vuelta completa es 360 grados, menos 50 grados es igual a 310 grados. Pero como vengo en este sentido, en el sentido horario, entonces este ángulo será menos 310 grados. Y entonces tengo otro ángulo coterminal, miren, a 50 grados. El ángulo de menos 310 grados. Bueno, y existirán más ángulos coterminales. Porque si yo hago lo siguiente, salgo de acá, miren, salgo de mi lado inicial. Salgo aquí del lado inicial. Pero hago esto, fíjense lo que vamos a hacer. Salimos de ahí, dimos una vuelta, dimos dos vueltas y sigo 50 grados más. Entonces, dos vueltas, ¿cierto? Dos vueltas completas más 50 grados. Dos vueltas completas, recuerde que cada vuelta son 360 grados, más 50 grados. Como son dos, 360 por 2 me da 720 grados, más 50 grados, esto me da 770 grados. 770 grados es un ángulo coterminal, ¿cierto? Este valor, ahí está, 770 grados, es otro ángulo coterminal a 50 grados. Entonces aquí lo colocamos, 770 grados. Dos vueltas más 50 grados. Y entonces ahí tengo otro ángulo coterminal a 50 grados. ¿Cuántos ángulos coterminales puedo sacar a un ángulo? Infinitos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hay dos maneras. Fíjese que cada ángulo coterminal, que lo voy a llamar A, lo voy a obtener como 360 por el número de vueltas más teta, donde por cada número de vueltas, si es una vuelta será 360 más teta, si es dos vueltas será 720 más teta, tres vueltas 360 por 3, que son a 1080 creo, más teta, y ahí voy obteniendo ángulos coterminales en sentido antihorario, o sea, los ángulos que obtengo en sentido antihorario. Pero ya vimos que en sentido horario también puedo obtener ángulos coterminales. Entonces, ¿qué hago? Aquí vamos. Entonces, aquí restamos teta menos n por 360 grados. ¿Listo? Y de esta manera voy a sacar también ángulos coterminales, ¿cierto? Ángulos coterminales a mi ángulo teta, pero en sentido horario. Y voy a poder construir infinitos ángulos porque n es el número de vueltas y usted puede dar cualquier número de vueltas sobre la circunferencia.